En la historia, se tejen rituales oscuros, pasiones intensas y decisiones extremas. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de las costumbres más bizarras del pasado? Hoy, exploraremos algunos de los misterios más perversos en la historia. Desde la arena de Roma hasta los confines del Imperio Otomano y de los funerales vikingos a las decisiones bajo la influencia del vino persa, prepárate para adentrarte en los secretos oscuros y descubrir las respuestas más insólitas que pondrán a prueba tu amplitud mental. Sin más preámbulos, comencemos. Pasión y rituales. ¿Qué conexión había entre la sangre de un gladiador y la promesa de una vida matrimonial próspera? En la antigua Roma, los gladiadores dejaban tras de sí valiosos tesoros de sudor, sangre y un toque de erotismo. Su sudor, un codiciado perfume y secreto de belleza, se almacenaba en vasijas para ser vendido como recuerdo. La sangre de los gladiadores, con un toque de misticismo, era utilizada como afrodisíaco. En las noches nupciales, se practicaba un singular rito: una joven se cortaba el cabello con una espada empapada en la sangre de un gladiador caído, buscando asegurar así una vida matrimonial próspera y duradera. La ley oscura de los sultanes otomanos, el fratricidio imperial. ¿Qué llevó a los sultanes otomanos a decretar una ley tan siniestra y qué consecuencias tuvo para la dinastía? En el corazón del Imperio Otomano, una ley cruel y siniestra se arraigó para garantizar la estabilidad en el trono. Esta práctica atroz se desencadenó cuando la legitimidad de un heredero fue cuestionada, dando lugar a una tradición que perduró durante siglos. En el año 1402, la fortaleza del Imperio Otomano se tambaleaba después de la derrota de Bayezid I frente a Tamerlán. Sus hijos, temerosos por el futuro del imperio, se sumieron en una guerra civil. La rivalidad fraternal amenazó con destruir la dinastía otomana, pero Mehmed emergió victorioso, marcando el inicio de una nueva era. Sin embargo, con el tiempo, las disputas internas regresaron y un sultán decidido a erradicar cualquier amenaza a su reinado promulgó una ley brutal. La ley exigía que todo heredero al trono debía eliminar a sus hermanos para evitar conflictos sucesorios. Pero había una astuta interpretación: estaba prohibido derramar sangre. Aquí es donde la interpretación literal de Mahoma, el profeta, se volvió macabra. Aunque Mahoma probablemente quiso evitar que los herederos se mataran entre sí, Mehmed II, el nieto, tomó una interpretación literal y ordenó la muerte de los hermanos sin derramar sangre. Este oscuro decreto condujo a décadas de fratricidio meticulosamente ejecutado. Métodos sofisticados y limpios fueron ideados: a las mujeres se las arrojaba al mar Bósforo para asegurar su ahogamiento, mientras que a los hombres se les estrangulaba con prendas de seda. Uno de los sultanes más despiadados, Mehmed III, llevó la práctica a extremos inimaginables, eliminando a 26 personas, incluyendo a 19 hermanos y 7 mujeres embarazadas. Su reinado se destacó como el capítulo más oscuro de la historia otomana, dejando una sombra duradera en la dinastía. El brutal rito del funeral vikingo. Ahora, cambiemos nuestro enfoque hacia el norte, a los guerreros vikingos. No solo dejaron su marca en la historia a través de batallas, sino también a través de rituales funerarios que desafían la comprensión. Un rito envuelto en misterio, donde las llamas iluminan secretos antiguos. ¿Qué impulsaba a una esclava a un acto tan peculiar? La respuesta podría sorprenderte. ¿Cómo fue que este ritual reveló una de las costumbres más bizarras de los vikingos y que simbolizaba cada elemento? En el siglo V, un escritor árabe, Ahmad ibn Fadlan, realizó una descripción de un funeral de un jefe escandinavo, probablemente sueco, que viajaba en la ruta comercial del Volga. El relato es una fuente única acerca de las ceremonias que tenían lugar en los funerales vikingos de un jefe o un rey. En un enigmático ritual, el jefe fallecido fue preparado para su travesía al más allá. Una tumba temporal lo resguardó durante 10 días, mientras ropas nuevas eran confeccionadas. Una esclava, voluntaria para acompañarle en la otra vida, fue cuidada y embriagada mientras cantaba alegremente. En la ceremonia de cremación, el barco del jefe fue colocado en tierra. Vistieron al jefe con las nuevas prendas y le rodearon con ofrendas, bebidas, frutas y un instrumento de cuerda. 2 caballos sudorosos fueron sacrificados, sus restos arrojados al barco, seguidos por un gallo y una gallina. Mientras tanto, la esclava, en un extraño acto, compartía encuentros con varios hombres, quienes le decían hacerlo en honor al jefe. Luego, la esclava fue llevada al barco.
Despojándose de sus pertenencias, las compartió con la anciana y las hijas de ésta. Embriagada y despidiéndose, la llevaron a la tienda donde el jefe descansaba. A medida que golpeaban los escudos para ocultar sus gritos, 6 hombres compartieron un último momento con ella. Luego, fue colocada en la cama del jefe, donde, entre lágrimas, la anciana le quitó la vida. Los parientes del jefe llegaron con antorchas y prendieron fuego al barco. Sobre las cenizas, erigieron un túmulo redondo y en el centro, un poste de abedul con las runas que inmortalizaban al jefe y su rey. Así concluyó el rito, y los participantes partieron en sus barcos, dejando atrás un misterio envuelto en cenizas. Libertad en la copa. ¿Podría el vino contener verdades ocultas? Acompáñanos mientras desentrañamos cómo la libertad en la copa guiaba decisiones cruciales en el pasado. Los persas tenían una peculiar manera de tomar decisiones, pensaban ebrios y decidían sobrios. Aprovechaban las propiedades desinhibidoras del alcohol para liberar ideas que, de otra manera, podrían quedarse ocultas. La frase in vino veritas, en el vino está la verdad, de los romanos refleja esta creencia en la sinceridad bajo los efectos de la bebida. Heródoto, en el siglo V a.C., describía cómo los persas, después de beber, deliberaban sobre asuntos importantes. Lo decidido se volvía a plantear al día siguiente en ayunas. Si seguía siendo aceptable, lo llevaban a cabo, de lo contrario, lo revocaban. Tácito, en el siglo I, también narraba el sistema de los germanos, que en los banquetes abordaban cuestiones importantes como la reconciliación de enemigos o decisiones de paz y guerra. La relajación del alcohol les permitía expresar sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, volvían a tratar los mismos temas con respeto a ambos estados, proponiendo, votando y resolviendo. No estamos promoviendo el uso excesivo del alcohol, pero la lección perdurable es clara: liberarse de patrones y prejuicios puede ser valioso en la toma de decisiones. Salud. Hemos viajado a través de rituales oscuros, leyes siniestras y decisiones extremas. ¿Imaginas cómo sería vivir bajo la sombra de leyes tan extremas como las de los sultanes otomanos o participar en rituales como los funerales vikingos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Te gustaría explorar más misterios del pasado? Suscríbete y únete a nosotros en futuros episodios mientras desentrañamos juntos las maravillas y rarezas que han dado forma a nuestro mundo. Pero la historia no termina aquí. Para profundizar en otra fascinante y controvertida parte de la antigua Roma, te invitamos a revisar nuestro video anterior, ¿cómo era la homosexualidad en la antigua Roma? Haz clic en la pantalla ahora mismo y descubre más secretos del pasado. Hasta la próxima.